Hoy te voy a contar la historia de cuando Pablo Escobar fue humillado en un restaurante exclusivo de Medellín. Un gerente arrogante decidió negarle la entrada sin saber que estaba rechazando al hombre más poderoso de Colombia. Pero lo que pasó después marcó a todos los presentes para siempre. Ayúdame a llegar a 650 likes si esta historia te parece tan increíble como a mí. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales del restaurante La Terraza Dorada, uno de los establecimientos más exclusivos de El Poblado, el sector más elegante de Medellín en 1987. Las gotas resbalaban por el cristal como lágrimas de plata, creando un ambiente íntimo y sofisticado que contrastaba con la tensión que se respiraba en las calles de la ciudad. Afuera, las luces de neón se reflejaban en el asfalto mojado, pintando de colores la noche antioqueña. El restaurante era un símbolo de estatus en una época donde la diferencia entre ricos y pobres se había vuelto abismal. Sus mesas de mármol italiano, sus candelabros de cristal checo y sus manteles de lino francés hablaban de un lujo que pocos podían permitirse. Los meseros, vestidos con trajes impecables, se movían entre las mesas como bailarines en una coreografía perfecta, sirviendo a una clientela selecta que pagaba fortunas por el privilegio de cenar allí. Fernando Aguilar, el gerente del restaurante, era un hombre de 42 años que había construido su carrera sobre la base de la adulación a los poderosos y el desprecio hacia los menos afortunados. Alto, delgado, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y un bigote que cuidaba con obsesión, Fernando se consideraba a sí mismo un guardián de la élite medellinense. Su traje de 3 piezas, siempre inmaculado, y sus zapatos italianos brillantes eran su armadura contra un mundo que él percibía como cada vez más caótico. Esa noche de sábado, el restaurante estaba particularmente concurrido. En una mesa esquinera, una familia de industriales textileros celebraba un negocio millonario con inversionistas extranjeros. En otra, un grupo de políticos discutía en voz baja los últimos acontecimientos que sacudían al país. El ambiente era de prosperidad y poder, exactamente como a Fernando le gustaba. Mientras supervisaba el servicio con su habitual meticulosidad, Fernando notó que uno de los meseros nuevos, Carlos, parecía nervioso. El joven de apenas 20 años había llegado desde un barrio popular de la Comuna 13, buscando una oportunidad de trabajo que le permitiera ayudar a su familia. Carlos secaba nerviosamente las copas mientras observaba a los elegantes comensales, sintiendo el peso de la responsabilidad de mantener su empleo. «Carlos», le dijo Fernando con tono severo, acercándose al joven mesero, «recuerda lo que te enseñé. Aquí solo sirves a gente de clase. Si viene alguien que no cumpla con nuestros estándares, me avisas inmediatamente. Este establecimiento tiene una reputación que mantener». El joven asintió nerviosamente, entendiendo el mensaje implícito. Había escuchado rumores sobre clientes que habían sido rechazados en la puerta por no lucir apropiados para el lugar. Fernando tenía sus propios criterios sobre quién merecía entrar a La Terraza Dorada. Criterios que iban más allá de la capacidad de pago y se basaban en prejuicios profundamente arraigados. A las 9 de la noche, cuando la lluvia había aminorado pero las calles aún brillaban húmedas bajo las luces de la ciudad, se escuchó el rugido de varios motores acercándose al restaurante. Por la ventana, Fernando pudo ver una caravana de automóviles de lujo deteniéndose frente al establecimiento. Mercedes-Benz negros, BMW relucientes y un Porsche deportivo se alinearon en la calle como una procesión de poder. De uno de los Mercedes descendió un hombre de estatura media, vestido de manera sencilla, pero con un aire de autoridad que era inconfundible. Llevaba una camisa blanca de manga larga,
pantalones de jean azul marino y zapatos de cuero negro, nada ostentoso, pero de buena calidad. Su rostro, aunque conocido en ciertos círculos, pasaba desapercibido para quienes no estaban familiarizados con el mundo del narcotráfico que comenzaba a dominar la ciudad. Pablo Escobar, el hombre que se convertiría en leyenda, caminaba con la tranquilidad de quien sabe que posee un poder absoluto. A su lado, elegante y serena, iba María Victoria Henao, su esposa, vestida con un vestido azul marino que resaltaba su belleza natural. Detrás de ellos, discretamente pero vigilantes, los acompañaban varios hombres de seguridad que mantenían una distancia respetuosa pero efectiva. Fernando, desde su posición privilegiada en el interior del restaurante, observó la llegada de este grupo. Su experiencia le decía que algo no encajaba. Los automóviles eran claramente de lujo, pero la vestimenta del hombre principal no correspondía con el estilo ostentoso que él asociaba con los verdaderos millonarios. En su mente clasista, un hombre rico debía lucir como tal: traje de diseñador, reloj de oro, accesorios que gritaran su estatus económico. Probablemente narcos de segunda categoría, pensó Fernando con desprecio, ajustándose la corbata con un gesto inconsciente de superioridad. O peor aún, empleados de algún capo que se dan aires de importantes. Cuando Pablo y María Victoria se acercaron a la entrada principal del restaurante, Fernando se apresuró a interceptarlos. Su rostro mostraba esa sonrisa forzada que había perfeccionado a lo largo de los años. Cortés en apariencia, pero fría y calculadora en su esencia. El sonido de sus zapatos contra el mármol del vestíbulo resonaba con cada paso firme que daba hacia la pareja. «Buenas noches», dijo Fernando con un tono que pretendía ser profesional, pero que destilaba condescendencia. «¿En qué puedo ayudarles?» Pablo lo miró con calma, sus ojos oscuros estudiando al gerente con una intensidad que Fernando no logró interpretar completamente. Había algo en esa mirada que debería haber sido una advertencia, una señal de que estaba ante alguien acostumbrado a que le mostraran respeto, pero el prejuicio había nublado la percepción del gerente. «Buenas noches», respondió Pablo con voz tranquila pero firme. «Necesitamos una mesa para 2 personas». Fernando examinó nuevamente a la pareja con desdén apenas disimulado. La simplicidad de la vestimenta de Pablo contrastaba con el lujo del restaurante, y en la mente del gerente esto confirmaba sus sospechas. Decidió que era momento de aplicar sus estándares de calidad, esos filtros no escritos que él mismo había establecido para mantener lo que consideraba la exclusividad del lugar. «Me temo que tenemos un código de vestimenta muy estricto», comenzó Fernando, elevando ligeramente la barbilla en un gesto de superioridad. «Este es un establecimiento para una clientela muy específica». María Victoria frunció el ceño levemente, sintiendo la tensión que comenzaba a formarse en el ambiente. Pablo, por su parte, mantuvo su expresión serena, pero quienes lo conocían bien habrían notado ese ligero endurecimiento en sus ojos que precedía a las tormentas. «¿Y cuál sería ese código?», preguntó Pablo, manteniendo un tono educado, pero con un matiz de firmeza, que Fernando interpretó erróneamente como desafío de alguien sin poder real. Fernando se irguió, sintiendo que tenía el control total de la situación. En su mente estaba cumpliendo con su deber de proteger la reputación del restaurante ante lo que él percibía como intrusos. Sus años de experiencia rechazando a personas que consideraba indeseables le habían dado una confianza que en este momento se convertiría en su perdición. «Verá usted», dijo Fernando con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Este restaurante atiende exclusivamente a personas de cierto nivel social y económico. Tenemos clientes muy importantes que esperan un ambiente apropiado». El silencio que siguió fue tenso y cargado de significado.
Varios comensales, atraídos por la conversación, comenzaron a volver sus miradas hacia la entrada. Los meseros, incluyendo al joven Carlos, se detuvieron en sus labores, sintiendo instintivamente que algo importante estaba sucediendo. Pablo intercambió una mirada rápida con María Victoria, quien le puso suavemente la mano en el brazo, un gesto que Fernando interpretó como una muestra de nerviosismo ante su autoridad. En realidad, era una señal silenciosa entre la pareja, una comunicación desarrollada a lo largo de años de matrimonio. «Entiendo», dijo Pablo asintiendo lentamente. «¿Y cómo determina usted si alguien cumple con esos estándares?» Fernando, sintiéndose cada vez más seguro de su posición, decidió ser más directo. En su arrogancia, creyó que tenía todo el derecho de juzgar a las personas basándose en apariencias superficiales. Sus años manejando el restaurante le habían dado, según él, la autoridad moral para decidir quién merecía entrar y quién no. «Es bastante simple», respondió con un tono que bordeaba la grosería. «Nuestros clientes son empresarios importantes, políticos, personas de la alta sociedad, gente que puede apreciar y pagar por la calidad de nuestro servicio». La pausa que siguió fue aún más densa que la anterior. Pablo mantuvo su expresión calmada, pero María Victoria pudo sentir la tensión acumulándose en su esposo como una tormenta a punto de estallar. Los años de matrimonio le habían enseñado a leer las señales. La ligera contracción de los músculos de la mandíbula, la forma casi imperceptible en que sus manos se cerraban levemente. «Y según usted», continuó Pablo, su voz manteniendo un tono peligrosamente suave, «nosotros no cumplimos con esos criterios». Fernando, completamente ajeno al peligro que se cernía sobre él, decidió que era momento de ser completamente claro. En su mente distorsionada por el clasismo, creía que estaba ejerciendo un acto de autoridad legítima. No podía imaginar que sus próximas palabras cambiarían no solo el curso de esa noche, sino posiblemente el destino del restaurante. «Mire, señor», dijo Fernando, adoptando un tono paternalista que resultaba profundamente ofensivo, «este lugar no es para cualquier persona. Tenemos una reputación que mantener». Hizo una pausa dramática, mirando de arriba a abajo a Pablo con un desdén que ya no intentaba ocultar. El restaurante había quedado prácticamente en silencio, con todos los presentes atentos a la confrontación que se desarrollaba en la entrada. «Para ser completamente honesto con usted», continuó Fernando, cometiendo el error más grande de su vida, «aquí no entran pobres». Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de shock que se extendieron por todo el restaurante. El silencio que siguió fue absoluto, interrumpido solo por el suave murmullo de la lluvia contra las ventanas y el lejano sonido del tráfico en las calles de Medellín. Pablo Escobar, el hombre que en ese momento controlaba el 80% del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, el hombre que tenía en sus manos más poder que muchos presidentes, acababa de ser llamado pobre y rechazado por un gerente de restaurante que no tenía la menor idea de con quién estaba hablando. María Victoria cerró los ojos por un momento, sabiendo que las consecuencias de esas palabras serían significativas. Los hombres de seguridad, que habían permanecido discretamente en el exterior, notaron el cambio en el lenguaje corporal de su jefe y se pusieron en alerta. Pablo miró a Fernando con una intensidad que finalmente logró traspasar la arrogancia del gerente. Por primera vez desde que había comenzado la conversación, Fernando sintió un escalofrío de incertidumbre recorriendo su espina dorsal. Había algo en esos ojos oscuros que le decía que había cometido un error, aunque aún no lograba dimensionar la magnitud del mismo. «¿Pobres?», repitió Pablo lentamente, saboreando cada sílaba como si fuera la primera vez que escuchaba esa palabra aplicada a él.
El destino del restaurante, de Fernando y de todos los presentes esa noche acababa de sellarse con esas 4 palabras fatídicas. La respuesta de Pablo Escobar no tardaría en llegar, y cuando lo hiciera, nadie en la terraza dorada volvería a ser el mismo. El tiempo pareció detenerse en la terraza dorada. Los segundos se estiraron como horas, mientras las palabras de Fernando Aguilar flotaban en el aire como una sentencia de muerte. Aquí no entran pobres. 4 palabras que acababan de cambiar irrevocablemente el destino de todos los presentes en el restaurante más exclusivo del poblado. Pablo Escobar permaneció inmóvil, su rostro una máscara de calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que se gestaba en su interior. Sus ojos, oscuros como la noche medellinense, se habían convertido en pozos profundos de una frialdad que pocos hombres habían visto y vivido para contarlo. María Victoria, a su lado, sintió cómo la tensión emanaba de su esposo como ondas de calor en el asfalto de verano. En las mesas del restaurante, las conversaciones se habían desvanecido por completo. Los comensales, sin entender completamente lo que presenciaban, sentían instintivamente que algo trascendental estaba ocurriendo. Las copas de vino quedaron suspendidas en el aire. Los tenedores se detuvieron a medio camino hacia los labios, y todos los ojos se concentraron en la extraña escena que se desarrollaba en la entrada. Carlos, el joven mesero de la Comuna 13, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo familiar en el hombre que acababa de ser insultado, algo que no lograba identificar, pero que activaba todas sus alarmas internas. Había crecido en las calles de Medellín, donde saber leer las señales de peligro era una cuestión de supervivencia, y cada fibra de su ser le gritaba que estaba presenciando algo que cambiaría todo. Fernando, inicialmente satisfecho con su demostración de autoridad, comenzó a sentir las primeras punzadas de inquietud. La respuesta que esperaba, una retirada humillada de la pareja, no se estaba materializando. En cambio, el silencio se extendía como una plaga, infectando cada rincón del restaurante con una tensión palpable que hacía que el aire mismo pareciera espeso y difícil de respirar. «¿Pobres?», repitió Pablo lentamente, su voz tan suave que Fernando tuvo que inclinarse ligeramente hacia adelante para escuchar, pero había algo en ese tono susurrante que era infinitamente más aterrador que cualquier grito. Era la calma que precede al huracán, la quietud mortal que antecede al terremoto. María Victoria conocía a su esposo mejor que nadie. Habían pasado juntos por momentos de gloria y adversidad. Habían construido un imperio y enfrentado enemigos poderosos. Sabía que Pablo tenía 2 caras, el hombre tierno y familiar que adoraba a sus hijos, y el empresario despiadado que no toleraba faltas de respeto. En este momento estaba presenciando la transición entre ambos. «Sí, señor», respondió Fernando, aunque su voz había perdido parte de la seguridad anterior. Algo en la mirada del hombre frente a él le estaba generando una incomodidad creciente. Como le expliqué, este establecimiento atiende a una clientela muy específica. Pablo asintió lentamente, como si estuviera procesando esta información con cuidado científico. Sus manos, que María Victoria notó, se habían cerrado ligeramente. Permanecían a sus costados en una posición que parecía relajada, pero que ella sabía que era de preparación. Los años de matrimonio le habían enseñado a leer cada matiz de su lenguaje corporal. «Entiendo perfectamente», dijo Pablo, y por primera vez, desde el inicio de la conversación, una ligera sonrisa apareció en sus labios. Pero no era una sonrisa de humor o alivio. Era la sonrisa de un depredador que acababa de identificar a su presa. «Tiene estándares muy altos. Fernando», malinterpretando completamente la naturaleza de esa sonrisa, sintió un resurgimiento de su confianza.
Pensó que finalmente había logrado comunicar su mensaje y que el hombre estaba aceptando la situación. En su arrogancia, creyó que había ganado esta pequeña batalla de voluntades. Exactamente, respondió Fernando, irguiendo nuevamente los hombros. Estoy seguro de que entenderá que no es nada personal. Es simplemente una cuestión de políticas del establecimiento. En ese momento, uno de los comensales, un empresario textilero llamado Roberto Mejía, que había estado observando la escena desde su mesa, sintió que algo le resultaba vagamente familiar sobre el hombre en la entrada. Había visto esa cara antes, tal vez en fotografías de periódicos, aunque no lograba ubicar exactamente dónde. Una sensación de alarma comenzó a crecer en su estómago. Pablo dio un paso más cerca de Fernando, acortando la distancia entre ellos de una manera que, aunque no era amenazante en apariencia, hacía que el gerente se sintiera súbitamente pequeño e indefenso. La presencia de Pablo era magnética y aterradora al mismo tiempo, como estar cerca de un animal salvaje que podía ser impredecible. ¿Sabe quién soy yo?, preguntó Pablo, y su voz había adquirido un matiz diferente. Ya no era la educada pregunta de un cliente potencial. Había algo más profundo, más peligroso. Era la pregunta de un hombre acostumbrado a que su sola presencia generara respeto y temor. Fernando, completamente ajeno al peligro creciente, interpretó la pregunta como el último intento desesperado de un hombre rechazado tratando de salvaguardar su dignidad. En su mente clasista, esto confirmaba que había tomado la decisión correcta. Personas importantes no necesitaban preguntar quiénes eran. Su estatus era evidente. Francamente, no, respondió Fernando con un desdén que ya no intentaba ocultar. Y no me interesa saberlo. Lo que sí sé es que usted no es el tipo de cliente que buscamos en la terraza dorada. El empresario Roberto Mejía, quien había estado luchando por recordar dónde había visto antes ese rostro, sintió que la memoria finalmente hizo clic. Sus ojos se abrieron con horror cuando se dio cuenta de con quién estaba hablando Fernando tan despectivamente. Su rostro palideció instantáneamente y su mano tembló tanto que derramó parte de su vino sobre el mantel blanco. «Dios mío», murmuró Roberto en voz baja, pero el restaurante estaba tan silencioso que varios comensales cercanos lo escucharon. La realización se extendió como un virus, de mesa en mesa, de susurro en susurro. Los que sabían comenzaron a alertar a los que no sabían, y una ola de pánico silencioso comenzó a recorrer el elegante establecimiento. Carlos, el joven mesero, finalmente logró identificar por qué el rostro del hombre le resultaba familiar. Lo había visto en fotografías de periódicos, en reportajes de televisión, en conversaciones susurradas en las esquinas de su barrio. Su rostro se puso pálido como el papel, y tuvo que agarrarse del borde de una mesa para mantenerse en pie. María Victoria notó los cambios en la atmósfera del restaurante, las realizaciones silenciosas, los rostros que palidecían, las manos que temblaban. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que Fernando también se diera cuenta de su error monumental. Puso suavemente su mano en el brazo de Pablo, no para detenerlo. Sabía que eso era imposible en este punto, sino para recordarle su presencia, para ser su ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. Pablo había notado también los cambios sutiles en el restaurante. La forma en que las conversaciones se habían detenido completamente, cómo algunos comensales comenzaban a mover nerviosamente sus sillas, preparándose inconscientemente para una posible huida. Podía sentir el reconocimiento extendiéndose por el lugar como ondas en un estanque. ¿Estás seguro?, preguntó Pablo, su voz ahora cargada de una ironía que Fernando aún no lograba captar. Completamente seguro de que no sabe quién soy. Fernando,
comenzando a sentir que algo fundamental había cambiado en la dinámica de la conversación. Miró nerviosamente alrededor del restaurante. Notó que todos los ojos estaban fijos en ellos, que el ambiente había adquirido una calidad opresiva que no había estado allí momentos antes. Algunos comensales parecían genuinamente aterrorizados, aunque él no entendía por qué. Bueno. Fernando comenzó a tartamudear, su confianza finalmente resquebrajándose. Si usted es alguien importante, estoy seguro de que entenderá nuestras políticas. En ese momento, uno de los hombres de seguridad de Pablo, que había estado esperando discretamente en el exterior, se acercó lentamente a la entrada. No hizo ningún movimiento amenazante, simplemente se posicionó donde Pablo pudiera verlo, una señal silenciosa de que estaba listo para actuar si fuera necesario. La aparición del guardaespaldas fue la gota que derramó el vaso para varios comensales. Roberto Mejía se levantó abruptamente de su mesa, arrojando dinero sobre la misma y dirigiéndose rápidamente hacia una salida lateral. Su movimiento precipitado causó una reacción en cadena. Otras familias comenzaron a hacer lo mismo, creando un éxodo silencioso pero urgente. Fernando, viendo a sus clientes más importantes abandonar precipitadamente el restaurante, sintió las primeras verdaderas punzadas de pánico. Algo estaba terriblemente mal, pero aún no lograba comprender qué. Su mundo de certezas y jerarquías claras comenzaba a desmoronarse, aunque él todavía no entendía por qué. «¿Qué está pasando?», murmuró Fernando, más para sí mismo que para Pablo. «¿Por qué se van todos?». Pablo sonrió nuevamente, y esta vez no había nada ambiguo en esa expresión. Era la sonrisa de un hombre que sabía que tenía todo el poder en una situación, que podía controlar cada variable y determinar cada resultado. Era la sonrisa que había visto sus enemigos más poderosos antes de comprender que habían cometido un error fatal. «Tal vez», dijo Pablo con una calma que era más aterradora que cualquier amenaza explícita, «debería preguntarles a ellos». María Victoria respiró profundamente, sabiendo que el momento de la revelación se acercaba rápidamente. Había visto a su esposo en situaciones similares antes. Había presenciado cómo podía transformarse de un hombre aparentemente ordinario en la personificación del poder absoluto. Fernando estaba a punto de descubrir que había insultado y rechazado al hombre más poderoso y temido de Colombia. El restaurante, que minutos antes había estado lleno de conversaciones animadas y risas elegantes, ahora parecía un mausoleo. Solo quedaban unas pocas mesas ocupadas por comensales demasiado aterrorizados para moverse o demasiado fascinados por el drama que se desarrollaba para irse. Los meseros se habían refugiado detrás de la barra y el personal de cocina había dejado de trabajar por completo. Fernando, finalmente comenzando a comprender la magnitud de su error, aunque aún sin entender completamente con quién estaba tratando, dio un paso vacilante hacia atrás. Sus manos temblaban ligeramente, y su rostro había perdido todo vestigio de la arrogancia que había mostrado minutos antes. «Señor», comenzó Fernando con voz temblorosa, «si hay algún malentendido». «No hay malentendido», interrumpió Pablo suavemente. «Usted fue muy claro. Aquí no entran pobres. No es así». El eco de sus propias palabras, devueltas con esa calma letal, golpeó a Fernando como un puño en el estómago. Se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible. Había insultado a alguien que claramente tenía un poder que él no había logrado reconocer, pero aún no sabía exactamente quién era este hombre que había transformado su restaurante en una zona de guerra silenciosa. La revelación estaba a solo momentos de distancia, y cuando llegara,
Fernando Aguilar descubriría que había cometido el error más costoso de su vida al rechazar y insultar a Pablo Escobar, el rey de la cocaína, el hombre que en ese momento tenía más poder real en Colombia que el mismo presidente. Si esta historia de poder y tensión te está atrapando tanto como a nosotros, sería una gran honra si pudieras suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra familia de seguidores que aman estas historias de la Colombia de los 80. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir trayendo estas narrativas fascinantes. Dale like si Fernando te está generando la misma tensión que a nosotros y comparte para que más personas descubran esta increíble historia. Y ahora, ¿qué crees que pasará cuando Fernando finalmente descubra con quién ha estado hablando? El momento de la verdad había llegado a la terraza dorada, como una tormenta que había estado gestándose en el horizonte durante toda la noche. Fernando Aguilar, con el rostro pálido y las manos visiblemente temblorosas, se encontraba frente a un abismo de comprensión que estaba a punto de tragárselo entero. El restaurante, otrora símbolo de elegancia y exclusividad, se había transformado en un teatro donde se desarrollaría una de las lecciones más brutales sobre el poder y la humildad. Pablo Escobar permaneció inmóvil, como una estatua de mármol tallada por un maestro escultor que hubiera decidido capturar la esencia misma del poder contenido. Sus ojos, esos pozos oscuros que habían visto construir y destruir imperios, se mantenían fijos en Fernando con una intensidad que parecía penetrar hasta el alma del gerente. María Victoria, a su lado, era la imagen de la elegancia serena, pero quienes la conocían bien habrían notado la ligera tensión en sus hombros, la forma casi imperceptible en que sus dedos se aferraban a su pequeño bolso de mano. Carlos, el joven mesero de la Comuna 13, había logrado finalmente procesar por completo la realidad de la situación. El hombre que Fernando había insultado y rechazado no era solo cualquier persona poderosa, era Pablo Escobar, el mismo hombre cuyo nombre se susurraba con una mezcla de admiración y terror en las calles de Medellín. Sus piernas temblaron tanto que tuvo que apoyarse contra la pared para no colapsar. «Madre de Dios», murmuró Carlos en voz tan baja que apenas era audible, pero el silencio sepulcral del restaurante hizo que sus palabras resonaran como un eco fantasmal. «Es él, es Pablo Escobar». Esas palabras, pronunciadas con una mezcla de asombro y terror, fueron como una bomba que detonó en el silencio del restaurante. Fernando sintió que el suelo se abría bajo sus pies, como si la realidad misma se hubiera fracturado. El nombre, ese nombre que todos en Medellín conocían, que se pronunciaba en susurros reverentes o aterrorizados, finalmente conectó todas las piezas del rompecabezas. Pablo Escobar, el rey de la cocaína, el hombre más poderoso de Colombia, el empresario que movía más dinero que el presupuesto nacional, el hombre que tenía ejércitos privados, que compraba jueces y políticos como si fueran mercancía en el mercado, que había convertido el narcotráfico en un imperio que se extendía desde las selvas de Bolivia hasta las calles de Miami y Nueva York. Fernando sintió que su mundo se desplomaba como un castillo de naipes en medio de un huracán. Todo lo que había creído sobre el poder, sobre la jerarquía social, sobre su propia importancia, se desintegró en un instante. Había insultado y rechazado al hombre que podía comprar y vender su restaurante 1000 veces sin siquiera notarlo en su presupuesto. Señor Escobar, tartamudeó Fernando, su voz apenas un susurro quebrado. Las palabras salieron de su garganta como si tuvieran que atravesar arena. Yo no sabía. No lo reconocí. Pablo inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera considerando cuidadosamente las palabras del gerente.
su expresión no había cambiado. Seguía siendo esa máscara de calma aparente que era infinitamente más aterradora que cualquier muestra de ira. Cuando finalmente habló, su voz tenía la calidad hipnótica de un depredador que jugaba con su presa. «Ah, ¿no?», dijo Pablo, y había una curiosidad genuina en su tono, como si realmente estuviera interesado en la respuesta. «Y eso cambia algo». La pregunta cayó como una guillotina sobre Fernando. Era una trampa perfecta, una pregunta sin respuesta correcta posible. Si decía que sí cambiaba algo, estaba admitiendo que era un hipócrita que trataba a las personas diferente según su poder. Si decía que no, estaba confirmando que conscientemente había insultado a uno de los hombres más poderosos del continente. María Victoria observaba la escena con la fascinación de quien había presenciado el poder de su esposo en acción muchas veces antes, pero nunca dejaba de sorprenderse por la forma magistral en que Pablo podía desarmar psicológicamente a sus oponentes sin necesidad de recurrir a la violencia física. Era un maestro en el arte de la intimidación intelectual. Bueno, es que... Fernando intentaba encontrar palabras, cualquier combinación de sílabas que pudiera sacarlo de este pozo sin fondo en el que había caído. Sus manos temblaban tanto que tuvo que entrelazar los dedos para intentar controlar los espasmos. «Si hubiera sabido quién era usted, por supuesto que...». «Por supuesto que qué», interrumpió Pablo suavemente, pero había acero en su voz. «¿Me habría tratado diferente? ¿Habría sido más respetuoso?». Fernando asintió desesperadamente, sin darse cuenta de que cada movimiento de su cabeza lo hundía más profundamente en la trampa que Pablo había construido con palabras. «Entonces», continuó Pablo, y ahora su voz tenía una calidad educativa, como la de un profesor explicando un concepto fundamental a un estudiante particularmente lento. «Usted está confirmando que trata a las personas según el poder que percibe que tienen, no según su dignidad como seres humanos». El restaurante había quedado prácticamente vacío. Solo quedaban 3 mesas ocupadas. Una pareja mayor que parecía demasiado fascinada por el drama para marcharse. Un hombre solitario que tomaba notas discretamente en una libreta pequeña, posiblemente un periodista que había reconocido la oportunidad de su vida. Y un grupo de 3 hombres jóvenes que parecían estar evaluando si quedarse para presenciar lo que podría ser un evento histórico. Los empleados del restaurante se habían refugiado detrás de la barra como soldados en una trinchera. Carlos, el joven mesero, no podía apartar la mirada de la escena, fascinado y aterrorizado a partes iguales. Había crecido escuchando historias sobre Pablo Escobar. Algunas lo pintaban como un Robin Hood moderno que ayudaba a los pobres, otras como un demonio que sembraba terror en las calles. Ver al mito hecho carne, presenciar su poder en acción, era una experiencia que sabía que recordaría por el resto de su vida. «Señor Escobar», logró decir Fernando, su voz ahora completamente quebrada, «por favor, permítame explicarle. Este restaurante, tenemos políticas». «¿Políticas?». Pablo repitió la palabra como si fuera la primera vez que la escuchaba. «¿Me está diciendo que tiene políticas que prohíben la entrada a personas pobres?». Fernando se dio cuenta de que había caído en otra trampa verbal. No importaba cómo respondiera, cada palabra lo hundía más. Si admitía que tenían políticas discriminatorias, estaba confesando algo que podría tener consecuencias legales y sociales devastadoras. Si lo negaba, estaba contradiciendo directamente lo que había dicho minutos antes. «No exactamente», murmuró Fernando. «Es más bien un código de vestimenta, estándares de...». «¿Estándares?». La voz de Pablo había adquirido un matiz diferente. Más frío, más peligroso. «¿Quiere decir que mi esposa y yo no cumplimos con sus estándares?».
María Victoria, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, eligió ese momento para intervenir. Su voz, cuando finalmente habló, tenía la calidad melodiosa de una mujer educada y refinada, pero había una firmeza subyacente que revelaba el acero que se ocultaba bajo la elegancia. «Fernando», dijo María Victoria, y el uso del nombre del gerente, pronunciado con una familiaridad íntima, que de alguna manera era más intimidante que cualquier formalidad, hizo que el hombre se estremeciera. ¿Podría explicarme exactamente qué ve en mi apariencia que no cumple con los estándares de su establecimiento? Era una pregunta perfecta, quirúrgicamente precisa. María Victoria estaba impecablemente vestida. Su maquillaje era sutil pero perfecto. Sus joyas eran discretas pero claramente caras. No había absolutamente nada en su apariencia que pudiera justificar el rechazo del gerente, excepto los prejuicios clasistas que lo habían llevado a juzgar a la pareja basándose únicamente en la vestimenta sencilla de Pablo. Fernando abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. No había respuesta posible a esa pregunta que no lo condenara completamente. Sus ojos se movían desesperadamente entre Pablo y María Victoria, buscando alguna señal de misericordia que sabía que no encontraría. «Yo sé, señora, usted está perfectamente», murmuró, su voz desvaneciéndose hasta convertirse en un susurro apenas audible. «Entonces el problema es mi esposo», continuó María Victoria con la misma calma letal. «¿Qué específicamente ve en él que le parece inapropiado para su restaurante?» Pablo observaba el intercambio con una mezcla de admiración y diversión. María Victoria había aprendido bien sus lecciones sobre el poder y la manipulación psicológica. Era como ver a una alumna aventajada aplicando las técnicas que había observado durante años. En ese momento, uno de los guardaespaldas de Pablo se acercó discretamente y le susurró algo al oído. Pablo asintió casi imperceptiblemente, pero Fernando notó el intercambio y sintió una nueva oleada de pánico. ¿Estaban planeando algo? ¿Había algún tipo de protocolo que se activaba en situaciones como esta? «¿Sabe, Fernando?», dijo Pablo, retomando el control de la conversación. El uso del nombre del gerente tenía la misma cualidad intimidante que cuando María Victoria lo había usado, pero en labios de Pablo sonaba como una sentencia. «Tengo curiosidad por algo». Fernando esperó, sin atreverse a preguntar qué era lo que había despertado la curiosidad del hombre más peligroso de Colombia. «¿Cuánto cree usted que vale este restaurante?», preguntó Pablo, mirando alrededor del establecimiento como si lo estuviera evaluando para una posible compra. El edificio, el equipamiento, la licencia, todo incluido. La pregunta hizo que Fernando sintiera como si le hubieran vertido hielo líquido en las venas. Sabía que Pablo Escobar tenía la capacidad financiera de comprar el restaurante 1000 veces sin inmutarse. También sabía que cuando hombres como Pablo empezaban a preguntar sobre el valor de las propiedades, generalmente no era por curiosidad académica. «Yo no estoy seguro del valor exacto», tartamudeó Fernando. Tal vez 2 o 3 millones de dólares». Pablo asintió pensativamente, como si estuviera considerando esa cifra. Luego, con un movimiento casual que hizo que Fernando saltara literalmente, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. El gerente casi se desmaya cuando vio que Pablo sacaba no un arma, sino una chequera de cuero negro. «¿Sabe qué? Y Fernando», dijo Pablo, mientras abría la chequera con movimientos deliberadamente lentos. «Creo que voy a hacer una oferta por este lugar». El mundo de Fernando se detuvo completamente. Todos los sonidos del restaurante, el murmullo distante del tráfico, el suave zumbido del aire acondicionado, incluso el sonido de su propia respiración, se desvanecieron hasta que solo quedó el sonido de su corazón latiendo como un tambor en sus oídos.
Pablo comenzó a escribir en el cheque con una tranquilidad que era absolutamente aterradora. Cada trazo de la pluma era deliberado, meditado, como si estuviera firmando una sentencia de muerte. El silencio en el restaurante era tan completo que el rasguido de la pluma contra el papel sonaba como truenos. ¿5 millones le parece una oferta justa?, preguntó Pablo sin levantar la vista del cheque. Por supuesto, eso incluiría despedir a todo el personal actual y traer gente nueva, gente que entienda que todos los clientes deben ser tratados con respeto, independientemente de su apariencia. Fernando sintió que se le aflojaban las piernas. La realidad de la situación lo golpeó como un tren de carga. Pablo Escobar no solo tenía el poder de arruinarlo financieramente, sino que lo estaba haciendo en tiempo real frente a sus ojos, como una demostración práctica de las consecuencias de insultar al hombre equivocado. María Victoria observaba a su esposo con una mezcla de admiración y fascinación. Conocía el poder que Pablo ejercía en el mundo de los negocios y la política, pero verlo aplicar esa fuerza con tal precisión quirúrgica era como presenciar a un maestro artista trabajando en su obra maestra. El momento culminante había llegado, y Fernando Aguilar estaba a punto de aprender que en el mundo de Pablo Escobar las consecuencias de la arrogancia y el prejuicio podían ser más devastadoras de lo que jamás había imaginado. ¿Puede Fernando salvar su restaurante y su carrera después de este error monumental? Si sientes la misma tensión que nosotros por conocer el desenlace de esta confrontación épica, sería un honor contar contigo en nuestra familia de suscriptores. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo estas historias fascinantes del poder y la justicia. Comparte este momento con tus amigos que también aman estas narrativas intensas. Esto significa mucho para nosotros. Y ahora, ¿crees que Pablo realmente comprará el restaurante o tiene algo aún más impactante planeado? El sonido de la pluma de Pablo Escobar contra el papel del cheque resonaba en la terraza dorada, como el tic-tac de una bomba de tiempo. Cada trazo era deliberado, calculado, como si estuviera escribiendo no solo números, sino el destino mismo de Fernando Aguilar y todo lo que había construido en su vida. El gerente observaba hipnotizado como un conejo ante las luces de un automóvil que se aproxima a toda velocidad, incapaz de moverse, incapaz de hablar, incapaz de hacer otra cosa que no fuera presenciar la demolición sistemática de su mundo. María Victoria mantenía su postura elegante, pero quienes conocían íntimamente a Pablo habrían notado la casi imperceptible sonrisa que jugaba en las comisuras de sus labios. Había presenciado muchas demostraciones del poder de su esposo, pero pocas habían sido tan artísticamente ejecutadas como esta. No había gritos, no había amenazas explícitas, no había violencia física. Solo el poder puro y crudo del dinero aplicado con la precisión de un cirujano. $5 millones, anunció Pablo finalmente, levantando la vista del cheque, pero sin soltarlo todavía. Efectivo, transferencia inmediata. ¿Acepta la oferta? Fernando sentía que el aire del restaurante se había vuelto espeso como melaza. Cada respiración requería un esfuerzo consciente, como si estuviera tratando de respirar bajo el agua. Sus manos temblaban tanto que tuvo que meterlas en los bolsillos para ocultar los espasmos. La realidad de la situación era demasiado abrumadora para procesarla completamente. Pablo Escobar, el hombre más poderoso de Colombia, el rey de la cocaína, estaba a punto de comprar su restaurante como una lección sobre el respeto y la humildad. Señor Escobar, logró articular Fernando, su voz apenas un susurro quebrado. Yo no soy el dueño, solo soy el gerente. El propietario es... ¡Ah! Interrumpió Pablo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Entonces usted toma decisiones sobre quién puede entrar o no a un negocio que ni siquiera es suyo. Era otra trampa perfecta. Fernando se dio cuenta de que había admitido algo que lo colocaba en una posición aún más vulnerable. Si no era el dueño, ¿con qué autoridad había estado rechazando clientes? ¿Cómo podía justificar haber implementado políticas discriminatorias en un negocio ajeno? Carlos, el joven mesero de la Comuna 13, observaba desde su refugio detrás de la barra con una mezcla de terror y admiración. Había escuchado historias sobre Pablo Escobar toda su vida. Algunas lo pintaban como un demonio, otras como un benefactor de los pobres. Pero presenciar esta demostración de poder controlado, esta lección magistral sobre las consecuencias de la arrogancia, le estaba dando una perspectiva completamente nueva del hombre que se había convertido en leyenda. ¿Quién es el dueño?, preguntó Pablo, guardando el cheque en su chaqueta con un movimiento deliberadamente lento. Me gustaría hablar con él. Fernando palideció aún más, si eso era posible. El propietario del restaurante era Hernando Villegas, un empresario tradicional de Medellín que se enorgullecía de mantener estándares altos en sus negocios. Fernando sabía que si Pablo Escobar decidía tener una conversación con Villegas sobre las políticas discriminatorias del restaurante, las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de su propio empleo. Don Hernando Villegas, murmuró Fernando. Pero, señor Escobar, esto fue culpa mía. Él no tiene nada que ver con... ¿Está seguro?, preguntó Pablo, inclinando ligeramente la cabeza como si estuviera genuinamente curioso. ¿Me está diciendo que usted implementó estas políticas sin su conocimiento o aprobación? Fernando se encontró atrapado entre la lealtad hacia su jefe y la necesidad desesperada de protegerse a sí mismo. Si culpaba a Villegas, estaba traicionando a quien le había dado trabajo. Si asumía toda la responsabilidad, estaba garantizando su propia destrucción profesional. En ese momento, María Victoria se acercó ligeramente a su esposo y le susurró algo al oído. Pablo asintió casi imperceptiblemente y Fernando sintió una nueva oleada de pánico. ¿Qué habían decidido? ¿Cuál sería su destino? Fernando, dijo Pablo, y su uso del nombre del gerente tenía ahora una calidad diferente, menos intimidante, pero de alguna manera más ominosa. ¿Sabe por qué vine aquí esta noche? Fernando negó con la cabeza, sin confiar en su voz para responder. No vine porque necesite demostrar mi poder, continuó Pablo. No vine porque quiera comprar restaurantes o arruinar carreras. Vine porque quería cenar tranquilamente con mi esposa. Hizo una pausa, permitiendo que esas palabras se asentaran en la mente de Fernando como sedimento en el fondo de un lago. Pero usted decidió convertir una noche simple en una lección. ¿Sabe cuál es esa lección, Fernando? Fernando movió la cabeza negativamente, demasiado aterrorizado para hablar. La lección es que el respeto no se basa en la ropa que uno lleva o el dinero que aparenta tener. El respeto es algo que se debe dar a todo ser humano, independientemente de su apariencia o su clase social. Pablo se acercó un paso más a Fernando, acortando la distancia entre ellos hasta que el gerente pudo ver cada detalle de sus ojos oscuros. ¿Entiende esa lección, Fernando? Sí, señor, murmuró Fernando, su voz apenas audible. Bien, dijo Pablo, y por primera vez desde el inicio de la confrontación, su expresión se suavizó ligeramente. Ahora voy a hacer algo que tal vez usted no esperaba. Fernando esperó, conteniendo la respiración, preparándose para lo que podría ser su sentencia final. Pablo volvió a sacar la chequera, pero esta vez escribió una cantidad diferente. Cuando terminó, arrancó el cheque y se lo entregó a Carlos.
el joven mesero que había estado observando toda la escena desde la distancia. «Toma», le dijo Pablo al joven, «esto es para ti, para que estudies, para que ayudes a tu familia, para que tengas oportunidades que otros te han negado». Carlos miró el cheque y sus ojos se abrieron como platos. La cantidad era suficiente para cambiar completamente su vida y la de su familia. Sus manos temblaron mientras sostenía el papel, incapaz de creer lo que estaba viendo. «Pero, señor», comenzó Carlos. «No hay peros», dijo Pablo firmemente. «Usted trabajó honestamente, trató a todos con respeto y merece ser recompensado por eso». Luego, Pablo se dirigió nuevamente a Fernando, quien observaba la escena con una mezcla de confusión y asombro. «En cuanto a usted, Fernando», dijo Pablo, «no voy a comprar este restaurante, no voy a arruinar su carrera, no voy a hablar con su jefe». Fernando sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se desploma. «Pero», continuó Pablo, y esa pequeña palabra cortó el alivio como una cuchilla, «quiero que recuerde esta noche por el resto de su vida. Quiero que cada vez que vea a alguien que considera diferente o inadecuado, recuerde que nunca sabe con quién está hablando». Pablo tomó la mano de María Victoria y se dirigió hacia la salida, pero se detuvo justo antes de llegar a la puerta. Se volvió una última vez hacia Fernando. «Ah, y Fernando», dijo con una sonrisa que ahora tenía un matiz casi paternal, «la próxima vez que vengas, asegúrate de que tengamos la mejor mesa disponible. Mi esposa y yo decidimos que este será nuestro restaurante favorito». Con esas palabras, Pablo Escobar y María Victoria salieron de la Terraza Dorada, dejando atrás un silencio que estaba cargado no de terror, sino de una extraña mezcla de alivio, asombro y respeto. Fernando se quedó inmóvil durante varios minutos, procesando lentamente lo que había ocurrido. Había insultado al hombre más poderoso de Colombia. Había estado al borde de perder todo, y sin embargo, había recibido una lección de humanidad en lugar de un castigo devastador. Carlos, todavía sosteniendo el cheque con manos temblorosas, se acercó lentamente a Fernando. «Don Fernando», dijo el joven mesero con voz suave, «¿está usted bien?» Fernando lo miró. Realmente lo miró por primera vez desde que el joven había empezado a trabajar allí. Vio no a un empleado de clase baja de un barrio pobre, sino a un ser humano trabajador que merecía respeto y dignidad. «Sí, Carlos», dijo Fernando, y su voz tenía una calidad diferente, más humilde, más humana. «Estoy bien, mejor que bien, de hecho». Los pocos comensales que habían permanecido en el restaurante durante toda la confrontación comenzaron a moverse nuevamente, sus conversaciones reanudándose en susurros reverentes. Habían presenciado algo extraordinario, una demostración de poder que se había transformado en una lección de humanidad. El periodista que había estado tomando notas discretamente cerró su libreta, sabiendo que acababa de presenciar una historia que definiría su carrera. La pareja mayor se levantó lentamente, todavía procesando la magnitud de lo que habían visto. Fernando se dirigió lentamente hacia la ventana y observó los automóviles de Pablo, alejándose en la noche lluviosa de Medellín. Las luces traseras se desvanecieron en la distancia como estrellas fugaces, llevándose consigo una versión de sí mismo que ya no existía. Esa noche, Fernando Aguilar había aprendido la lección más valiosa de su vida: que el verdadero poder no reside en la capacidad de humillar a otros, sino en la sabiduría de tratarlos con dignidad. Y había aprendido esa lección del hombre que, paradójicamente, tenía más poder que nadie para enseñarla. Desde esa noche, la Terraza Dorada se convirtió efectivamente en el restaurante favorito de Pablo Escobar. Pero no por miedo o intimidación. Se convirtió en su favorito porque se transformó en un lugar donde todos los clientes, independientemente de su apariencia o clase social,
eran tratados con el respeto que merecían como seres humanos. Y Fernando Aguilar, quien había comenzado la noche como un hombre arrogante, obsesionado con las apariencias, la terminó como alguien que había comprendido finalmente que la verdadera clase no se mide por el dinero en el banco o la marca de la ropa, sino por la forma en que tratamos a nuestros semejantes. La lluvia había dejado de caer sobre Medellín, y las estrellas comenzaban a aparecer tímidamente entre las nubes que se dispersaban. En la terraza dorada, una nueva era había comenzado, una era donde las únicas políticas serían la cortesía, el respeto y la dignidad humana. Carlos guardó cuidadosamente el cheque en su billetera, sabiendo que su vida había cambiado para siempre. No solo por el dinero, sino por haber presenciado cómo el poder verdadero se ejerce no para destruir, sino para elevar, no para humillar, sino para enseñar. Y en algún lugar de la noche medellinense, Pablo Escobar cenaba tranquilamente con su esposa, satisfecho de haber impartido una lección que resonaría mucho más allá de las paredes de un restaurante exclusivo, una lección sobre el respeto, la dignidad y el verdadero significado del poder. ¿Has juzgado alguna vez a alguien por su apariencia y después te arrepentiste? Esta historia nos recuerda que nunca sabemos con quién estamos hablando realmente. Si alguna vez has sentido el desprecio de otros por tu origen o apariencia, sabes exactamente cómo se sintió Pablo en ese momento. Suscríbete si crees que todos merecemos respeto, sin importar de dónde venimos o cómo nos vemos. Compártela con esa persona que necesita recordar que la verdadera elegancia está en cómo tratamos a los demás. Comenta si has vivido algo similar, porque estas historias nos conectan a todos. Dale like si piensas que Fernando aprendió la lección correcta. Y únete a nosotros para más relatos que nos hacen reflexionar sobre el poder, la justicia y la humanidad. Tu suscripción no solo apoya nuestro trabajo, sino que te convierte en parte de una comunidad que valora estas lecciones de vida extraordinarias.